Muy buenos días, apreciados hermanos, amigos que nos ven y nos escuchan. Iniciando un nuevo estudio, un nuevo trimestre, como decimos nosotros, y el estudio va a estar interesante, comenzando con la primera lección. eh, Rebelión dice en un universo perfecto, y el día de ayer se nos estuvo instruyendo la creación, una expresión de amor, y ahora también es un tema muy interesante. Libre albedrío, el fundamento del amor. Eh, todos conocemos lo que es el, el concepto de libre albedrío. Con esto en mente, quizás vamos a primeramente inclinar el rostro, elevar una oración a nuestro Padre para que el estudio de esta mañana sea una bendición para cada una de nuestras vidas y que el consejo a recibir pues pueda ser aplicado, sobre todo en la vida de cada uno de nosotros. Oremos. Padre, te agradecemos por la vida, por la salud que tú nos permites. Gracias porque hasta aquí podemos decir, tú has estado con nosotros. Acompáñanos a esta hora y bendícenos, por favor. Bendiga su palabra y que el consejo a recibir sea, pues, de mucha bendición para cada una de nuestras vidas. Es nuestro ruego y nuestra súplica en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, los textos al meditar son Primera de Juan, capítulo 4, del versículo 7 al 16. La lectura está bastante larga, pero tomaremos quizás algunos textos nada más, como es el versículo 7, que para mí pues es el fundamento, donde el apóstol Juan dice, esta versión que yo tengo, perdón, comienza diciendo, carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esto es lo que el apóstol Juan nos da. Hay otras versiones más claras, tal vez más interesantes, pero en esta mañana el concepto es que si usted verdaderamente conoce a Dios, debe amar a su semejante. Es lo que el apóstol está aconsejando. Y dice, el que no ama, dice, no conoce a Dios. Dice el texto que sigue, el versículo 8, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios, dice, para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Bien, el, el punto que estamos tratando es el fundamento, el libre albedrío, que es, dice, el fundamento del amor. Mis apreciados hermanos, nosotros conocemos, hace poco tuve el privilegio de ver un ramo hermoso de flores, pero eran artificiales, tan parecidas a las naturales, pero al irlas tal vez a oler o a tocar, no son lo mismo, diferente. Lo mismo dice el autor de la lección, sucede con un robot. Sirve, hace muchas cosas, quizás mejores que un ser humano, pero el robot no tiene, ¿qué diríamos? Conciencia, no tiene eh, el sentimiento de un ser humano. Y este es algo que el actor de la lección nos está como poniendo de ejemplo, valga la aclaración, en que esa es la diferencia entre un ser humano y algo artificial, algo que no es natural, que no tiene vida. Entonces, el, el amarnos los unos a los otros, eso viene que tiene que nacer en el corazón de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tiene el libre albedrío de poderlo hacer o no quererlo hacer. Eh, Dice también Primera de Juan, en el apóstol Juan, subraya que Dios es amor y que nos manifestó ese amor enviando a su propio Hijo, dice, a morir por nuestros pecados. Como resultado, dice, debemos de expresar nuestra gratitud por su amor infinito
amándonos los unos a los otros. Es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. El reconocimiento del amor que Él nos tiene. Bueno, Dios nos ha amado. Dios nos ama. Y en muestra de nosotros debemos, dice, de amarnos los unos a los otros. Pero esto ¿por qué involucra al libre albedrío? Es algo que usted tiene que tomar esa decisión. Es algo que yo debo de tomar esa decisión. Amar a mi prójimo, amar a mi semejante, amar a mis hermanos. Bueno, todo eso es decisión propia. Y ese es libre albedrío. Usted lo decide, yo lo decido. Pero la pregunta es, yo me hacía la pregunta, hermano, y la pregunta la lanzo también. ¿Por qué nos habla de libre albedrío y en especial nos dice que es el fundamento del amor? ¿Será que estamos faltos de amor? ¿Será que no nos amamos los unos a los otros? Y por eso el apóstol dice, bueno, el que, el que no ama no ha conocido a Dios, dice, porque Dios es amor. Decimos conocer a Dios, posiblemente, pero amamos a nuestro semejante. Bueno, hay una paradoja ahí que me gusta mucho que dice, decimos conocer a Dios y amar a Dios que no lo hemos visto. Y yo hago la pregunta, ¿amamos a nuestro semejante que dice que es semejanza a Dios? Que ese sí lo hemos visto. Son interrogantes que deberíamos de darles de alguna manera alguna respuesta. Muy bien, aunque reconocemos la importancia del libre albedrío, algunos todavía se preguntan, bueno, si Dios sabía que Lucifer se rebelaría, dice, ¿por qué lo creó? Es una pregunta que tal vez hasta no una vez la hemos hecho nosotros, sino que también varias veces. La creación de Lucifer no responsabiliza a Dios, dice, en última instancia, por el origen del pecado. Es muy difícil. Hermanos, ¿por qué? Porque Dios creó un ser perfecto, vamos a decirlo así, un ser hermoso, sin pecado. El problema es que a Él, como a todos los seres creados, celestiales, angelicales, los que están ahí al servicio del Señor, todos tienen ese privilegio que usted y yo tenemos, libre albedrío. Y Dios, como decimos, creó, bueno, la expresión en Ezequiel dice lucero de la mañana, algo maravilloso, vivía en el cielo, se reveló en el cielo por el libre albedrío que Dios dio a todos estos seres. Por eso dice de que no es responsabilidad de Dios. Pero hay una parte aquí interesante que también la lección nos explica y nos dice que si bien es cierto, Dios no creó a Satanás, pero sí permitió. Y aquí hay un punto, hermanos, interesante que debemos de entender, que Dios podía posiblemente, ¿cómo diríamos? Oprimir, reprender el pecado y decir, no, no se va a dar el pecado. Más sin embargo, por el libre albedrío, Él dejó que eso sucediera. Y dice de que si alguien pagó caro eso, ha sido Dios mismo, porque mandó a su Hijo único a pagar por el pecado que se ha cometido. La paga del pecado es muerte y muerte en cruz. Tremendo. Hay un párrafo acá que al final dice, y que me gusta que dice acá, Dios mismo pagó el precio máximo por la existencia del pecado y del mal. Así lo muestra Mateo 5:43 al 48 y Romanos 5 del 6 al 11. Y que Él sufrió, dice, por ellos más de lo que cualquiera de nosotros jamás sufriría. Bien, el Señor, podríamos decir, tuvo su consecuencia al permitir que las cosas sucedieran
Satanás se rebeló por su libre albedrío, entró el pecado y con el pecado pues la muerte, y Dios tuvo que pagar ese precio, vamos a decir así, al mandar a su único hijo a morir por los pecados, por sus pecados y por mis pecados, para que todos nosotros le busquemos una salida al pecado. Ahora, hermano, el punto es que el libre albedrío es algo que posiblemente muchos dicen, no, mejor no. ¿Por qué Dios nos deja esto? Bueno, es que esto es que usted tiene que decidir y tomar sus propias decisiones, correctas e incorrectas. Lo que así podemos decir también en esta mañana es, cada decisión, mi hermano, tiene su consecuencia. Y nosotros debemos de entender eso. Por eso debemos de buscar hacer las decisiones correctas de acuerdo al libre albedrío que Dios nos ha dado. Pero en esta mañana el punto es que el libre albedrío es el fundamento del amor. Usted y yo decidimos si amamos a nuestro semejante o lo odiamos, si verdaderamente sentimos el cariño por los hermanos o no, o sentimos repudio. Eso está en cada uno de nosotros. Aún Dios dice, no ordenó que existiera el pecado, solo lo permitió, hermano. Su existencia, dice, y luego en la cruz tomó sobre sí el castigo máximo por ese pecado. Lo que posibilita, dice, que finalmente lo erradique también. En todas nuestras dolorosas, dice, elucubraciones sobre el mal, nunca debemos olvidar que Dios mismo pagó lo máximo por el pecado. Ahora bien, yo quiero terminar en esta mañana con una pregunta para que nosotros pues reflexionemos, pensemos. El libre albedrío, dice, un regalo de Dios, es un regalo, hermano. Usted decide. Y aquí al final de cuentas, bueno sería que nosotros cuando instruimos a alguien le dijéramos así esto, claro, usted decide si se quiere salvar o no. Usted va, es su propia decisión y eso es también para nosotros. Por eso dice que el libre albedrío es un regalo de Dios. Es sagrado, dice, pero conlleva, dice, poderosas consecuencias. No solo para ti, sino también para los demás. ¿Qué decisiones importantes estás a punto de tomar? Bueno, piénsalo. Tú tienes la llave, vamos a decir así, que es el libre albedrío, en hacerlo o en no hacerlo, en decirlo o no decirlo. Esa llave solo usted y yo la tenemos, el que se llama libre albedrío. Y al final dice, haciendo uso de este don, ¿y cuáles serán las consecuencias de las decisiones que tomes? Definitivamente, cómo estamos usando el libre albedrío, para bien o para mal. Acuérdese que es el fundamento del amor. Y Dios quiere que si realmente decimos que le conocemos, que le amamos, amemos también a nuestro hermano, ya sea que nos caiga bien o no nos caiga bien. Hermano, el llamado es ese. Y esa llave, como les digo, usted la tiene, que se llama libre albedrío. Amar a su hermano, le caiga bien o le caiga mal, recuerde que es semejanza de Dios. Y si verdaderamente conocemos a Dios, debemos llamarnos los unos a los otros. Es lo que la palabra de Dios en esta mañana nos instruye y quiera el Señor que lo pongamos en práctica. Yo digo una cosa, ya esto ya es personal y lo digo. Si de algo está padeciendo la iglesia hoy en día es el amarnos los unos a los otros. Pareciera que no nos interesa lo que le pasa al hermano o a la hermana. Bueno, a veces hasta expresiones él se lo buscó, hay que ver cómo sale y eso es verdaderamente tremendo. ¿Cómo podemos decir que somos hermanos, que nos amamos, que al cielo vamos y verdaderamente no amamos a nuestro hermano que hemos visto y diciendo que amamos a Dios que todavía no lo hemos visto? Quiera el Señor que el libre albedrío sea realmente el fundamento para amarnos los unos a los otros. Que Dios
nos ayude y nos bendiga en esta nueva semana.